Bueno, el día de ayer, recordarán, hemos concluido todo lo referente a la gestión contable de las cuentas que conforman el subgrupo del activo realizable, un subgrupo del activo corriente, donde se registran, recordarán ustedes, todas las cuentas de inventarios. En función a las características que una empresa presente, es posible encontrar una serie de inventarios. Una empresa comercial tendrá un inventario de mercadería solamente. Una empresa de servicios tendrá un inventario de materiales. Una empresa industrial, como ustedes han visto en costos, tendrá inventarios de productos terminados, en proceso y de material directo, entre otros inventarios. Bueno, recuerden, ya les había indicado, nosotros tendríamos que haber visto lo que son los sistemas de control de inventarios y los métodos, como ustedes ya conocen, sistemas, el periódico o el perpetuo, y métodos, el PEPS, el WEPS, el promedio ponderado, entre muchos otros que existen. Eh, Primero, el factor tiempo nos limita a ver aquello. Es esencial ver otros procedimientos, herramientas de la contabilidad intermedia que muchos pueden ser que desconocen y que sin duda alguna pueden ser muy útiles en su futura vida laboral. Entonces, por ese hecho se ha omitido aquello. Simplemente hemos visto, como se puede observar en pantalla, en primera instancia el proceso de actualización de los bienes de cambio, de los inventarios. Recuerden que hay, ya les había indicado, hay una disyuntiva, hay un debate por parte de expertos, contadores, auditores de nuestra área respecto a cómo se deben actualizar. En este caso, recuerden, hemos actualizado obedeciendo lo que indica el Decreto Supremo 24051, cómo debe actualizarse. En este caso, a su costo de reposición o al valor de mercado de la mercancía o del material. Reitero, esto lo indica el Decreto Supremo 24051, aunque otros, y eso es lo que vamos a ver ya a partir del día de hoy con los activos fijos, indican que hay que actualizar los inventarios en función a la cotización de las unidades de fomento a la vivienda. Es decir, obedeciendo la norma contable 3, estados financieros a moneda constante. Hemos procedido a la actualización, generalmente, y es lógico que se dé a la baja, y por ese hecho, reitero, si alguna vez observan libros de empresas reales, es muy raro que se haga la actualización, casi no se hace por este hecho. Y luego hemos visto el proceso de importación, claro, a nivel general, no tan específico. Y aquí lo importante siempre es, jóvenes, ver el aspecto normativo, es lo más importante. Hemos visto, por ejemplo, nuevamente el hecho del ITF, aquel impuesto que grava las operaciones pasivas o activas del banco. En este caso, una alícuota del 0.3% que puede cambiar esta alícuota hasta el 2023, puede cambiar más antes o se puede incluso anular este impuesto, no lo sabemos en un futuro que pase. Hemos visto algunos aspectos, por ejemplo, reitero, si alguno de ustedes ya tiene interés en el ámbito tributario, ya puede en un futuro ver, por ejemplo, qué hay. Regímenes especiales, el régimen simplificado, que sin duda alguna conocen, el régimen agropecuario unificado para los productores agrícolas, el sistema tributario integrado para los transportistas, y además hay casos especiales en cada impuesto. Y en el caso del IVA, por ejemplo, el transporte internacional de carga o la venta de libros por parte de autores bolivianos está grabado una tasa cero. Te emiten la factura, y a mí me ha pasado esto, te emiten la factura, pero no puedes
computar un crédito fiscal. Entonces, un caso especial, seguramente a ustedes igual les ha pasado, a algunos de ustedes. Hemos visto, por ejemplo, ya en esta parte, el hecho de impuestos aduaneros. El gravamen arancelario es un impuesto que cobran las aduanas, los servicios de aduanas. Es una alícuota variable en función al artículo que se está importando. Y hay otro impuesto que no lo hemos visto, el impuesto a los consumos específicos. Este impuesto igual se cobra en las aduanas, pero ya grava algunos artículos considerados de lujo, podría decirse así, bebidas alcohólicas importadas, cigarrillos importados, autos de lujos, entre alguna otra mercadería, reitero, considerada de lujo. Esos pagan el ICE. Es interesante el manejo tributario de este impuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos alícuotas, una fija y otra variable. Es interesante, reitero, sin duda alguna, si algunos de ustedes ya se van a especializar en el ámbito de importación, ámbito aduanero, que es un buen ámbito laboral, entonces seguramente ya van a conocer más de estos impuestos. Bueno, se ha determinado el gravamen arancelario de artículos, de los artículos que se han importado. Reitero, como pueden ver, la alícuota, esa tasa porcentual que se grava sobre el valor que se está importando es variable, varía de artículo a artículo, e inclusive dentro de cada artículo que vemos aquí, televisores, puede ir variando. Podemos importar aún televisores antiguos, no con pantalla plasma, y esos tienen una alícuota del 10%. Entonces, miren, va variando la alícuota. Y posteriormente se calcula el IVA de la importación con una tasa efectiva. Reitero, esto está establecido desde el Servicio de Aduana Nacional, 14.94%. Esta es la tasa efectiva. Creo que en la materia de evaluación de proyectos trabajan con esta tasa, igual en otras asignaturas. Entonces, se ha encarado de esa forma el proceso de importación. Obviamente, reitero, obedeciendo a la normativa vigente vinculada. Perfecto, eso es para recordar lo que habíamos visto. Este material ya está en la plataforma de la universidad, pueden descargarlo por favor. Ahora sí, ayer ya les anticipaba, vamos a ingresar a ya la gestión contable del siguiente grupo, del activo, el activo no corriente. Bueno, si bien hemos omitido algunos subgrupos dentro del activo corriente, el diferido a corto plazo, las inversiones a corto plazo, si nos da tiempo vamos a ver esos ámbitos, esos subgrupos, pero era importante ver este tema, lo que dentro del activo no corriente, el activo fijo. El activo fijo. Ya conocen ustedes que es un activo fijo, según la conceptualización que dan expertos, es aquel activo que tiene ese carácter de que se va a mantener en el largo plazo dentro de la empresa y que tiene ante todo una finalidad de contribuir a el principal giro del negocio. Si bien puede haber más definiciones, en síntesis es eso. Activo, reitero, que se va a quedar en el largo plazo, más de un año, no se lo ha comprado para venderlo. Y reitero, que sirve para el giro del negocio. En este caso, si es una empresa comercial, activos fijos son los estantes, un equipo de computación que ayuda a la facturación y control de los inventarios. En el caso de una empresa industrial, las máquinas, las herramientas, mesas de trabajo, vehículos que transporten las materias. Una empresa de servicios en un hotel, por ejemplo, la infraestructura, las camas, en fin. Reitero, aquello que se mantiene en el largo plazo y que, como se puede percibir, ayudan al giro del negocio de la empresa. No como el activo no corriente o a corto plazo que, como su nombre lo indica, se mantiene en el corto plazo. Bien, estos activos fijos
quizá no conocen esto, muchos quizás sí, se clasifican a su vez en tangibles e intangibles. Los activos fijos tangibles, como su denominación lo indica, son aquellos que se pueden percibir directamente. Un mueble, lo tocamos, ¿verdad? Un escritorio, una silla, un vehículo igual, podemos tocarlo, podemos observarlo directamente. Pero los activos fijos intangibles, como su nombre o denominación lo indica, no se pueden percibir directamente. Lo que se percibe son sus resultados. Vamos a ver igual esto, no se preocupen, vamos a hacer algunos ejemplos, pero lo que se percibe es el resultado del activo intangible. Por ejemplo, aquí tenemos las patentes, patentes que son como recetas o procedimientos que nos indican cómo elaborar un bien. Entonces, miren, lo que se observa es el resultado del activo fijo intangible, no tanto así el activo como tal. Bien, en vista de ello, vamos a ver a nosotros estos dos clasificaciones dentro de los activos fijos. Vamos a empezar con los activos fijos tangibles o que técnicamente se denominan bienes de uso. Obviamente porque la empresa o entidad los llega a utilizar. Bien, igual. Como muchas cuentas, muchos activos están regulados por normativas técnicas y normativas legales. Hablando de normativas técnicas, hablamos de las NICs, las normas internacionales de contabilidad, y en este caso la NIC 16, denominada propiedades, planta y equipo, es la que regula a nivel internacional la gestión de estos activos. Bien, ¿qué nos indica esta NIC acerca de la conceptualización de un activo fijo tangible, un bien de uso? Es aquel que, como se puede observar, posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos, alquilarlos, si se quiere entender así, a terceros, o para propósitos administrativos, es decir, para el giro del negocio de una empresa. Y se espera utilizar durante más de un periodo. Como les decía, la característica de un activo fijo tangible o bien de uso, establecido por la NIC 16. La misma NIC establece algunos de los activos fijos que podemos encontrar. Terrenos, edificios, maquinarias. Miren aquí, por ejemplo, se establecen activos como buques o aeronaves, muy raro en los registros contables de nuestro país. Vehículos, mobiliario y enseres, equipos de oficina, plantas productoras. Esto es lo que establece, reitero, la NIC. Esto se establece a nivel internacional, a nivel mundial. Claro que ya cada nación puede ir estableciendo otros tipos de activos, y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en Bolivia, por ejemplo, todo lo que es activos fijos está regulado ante todo por el Decreto Supremo 24051. Bien, aquí, por ejemplo, se he omitido hablar del costo depreciable. Costo depreciable es aquel costo de un activo fijo que se va a registrar como tal en los libros y que por lógica va a estar sujeto a depreciación. No hemos visto aquello por el factor tiempo. Lo que vamos a ver es esta, y esta es la parte más importante aparte de otros procedimientos. Sin duda alguna, algunos de ustedes los conocen, pero otros no. Entonces, por ese hecho estoy enfatizando. Primero, empezamos hablando de la depreciación. Un concepto contable, quizá uno de los más importantes a nivel contable, a nivel financiero, la depreciación. Es un gasto no desembolsable desde un punto de vista financiero. Pero desde un punto de vista netamente contable, la depreciación es, aquí tenemos la definición de depreciación de las NIC, la NIC 16 en específico,
que nos indican que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Aquí es importante indicar lo siguiente. El término de distribución sistemática, es decir, una distribución a través de criterios acordes en función al uso que se le dé al activo. De eso estamos hablando, de una distribución sistemática. Y aquí abajo, lo que está aquí abajo, lo que indica el párrafo 41 de la NIC 16, justamente me respalda lo que indiqué. Mire, la base depreciable, el valor depreciable de un activo fijo, debe ser distribuida en forma sistemática sobre los años que componen su vida útil. Y me voy a esto. El método de depreciación usado debe reflejar el patrón de consumo por parte de la empresa, de los beneficios económicos que el activo incorpora. Es decir, y reitero, esto vamos a ver a continuación. Mil disculpas que me esté extendiendo tanto con la parte de fundamentación, pero no es como nos han enseñado o les han enseñado muchos hasta este momento. No quiere decir que yo al comprar un activo lo tengo que depreciar en forma igual o a través de una distribución equitativa durante sus años de vida útil. Sino aquí está el hecho importante. Hay que obedecer el patrón de consumo. Yo puedo comprar y pasa, he visto, por ejemplo, tengo amigos empresarios, compran un activo, no lo utilizan. En la anterior gestión se dio ese hecho. Una baja demanda, muchos activos no se utilizan. Entonces, por esa lógica no tendría por qué depreciarse o tendría que depreciarse en un menor nivel ese activo fijo. Y no como la legislación boliviana nos indica que distribuir en forma equitativa durante los años de vida útil. Entonces, aquí es muy importante considerar esto, el patrón de consumo. Y es lo que vamos a hacer justamente, ya con ejemplos que vamos a ver a continuación. Bien, como les decía, en Bolivia, todo lo que es activos fijos, desde un punto de vista contable, ante todo está regulado o están regulados por lo que indica el Decreto Supremo 24051. Ante todo, desde su artículo 20 al 25. Ahí se establecen varios conceptos, el costo depreciable, por ejemplo, no hemos visto aquel concepto por el factor tiempo. Y aquí miren, el artículo 20 nos indica que las depreciaciones de los activos fijos serán calculadas por procedimientos homogéneos a través de los ejercicios fiscales que dure la vida útil estimada de los bienes. En principio establece esto, es decir, si nos vamos al artículo 22 de dicho decreto supremo, este establece, como les decía, una vida útil para los activos y que estos activos se deben depreciar en forma homogénea durante esa vida útil. Esto es lo que conocen, han manejado en Administración Contable 1, en materias como proyectos y demás, han manejado estos lineamientos, podríamos decirlo así, para cada uno de estos bienes que se describen, cuál es el periodo de vida útil que tiene y obviamente cuál es su coeficiente de depreciación. Esto es lo que hemos manejado. Y reitero, ha manejado en varias materias, proyectos, Administración Contable 1, entre otras. Si bien esto es correcto, yo les digo, y en la vida ya de aquí un año, unos meses, ustedes ya van a ir al mundo laboral real, muchos van a ser administradores de microempresas y van a ver este hecho. Tengo activos que no utilizo, pero que sirven, que no utilizo por razones de demanda, de que si los voy a instalar
su instalación va a ser más cara por el hecho de que compensar la baja demanda y demás. Entonces, no puedo yo depreciar un activo que no estoy utilizando. Y es lógico. Entonces, miren, el mismo Decreto Supremo 24051 en su artículo 25 establece que, mire, y aquí está resaltado, los sujetos pasivos, nosotros como empresarios, personas, podrán utilizar un sistema de depreciación distinto al establecido en el anexo al artículo 22, distinto a esta clasificación que vemos aquí. Entonces, miren, podemos utilizar un método, un sistema de depreciación distinto. Es decir, no simplemente o no nos obligan a utilizar estos sistemas o estas clasificaciones. Inclusive hay expertos que indican que solo deberíamos utilizar esto cuando el activo opera a su 100%. Es decir, todo el día está funcionando. Entonces, miren, y es lo que vamos a ver ahora, señoritas jóvenes. Sí, seguramente algunos de ustedes conocen de esto, pero hay otros que no. Entonces, para ellos es quienes vamos a enfatizar estos diversos métodos de depreciación. Muy importante, reitero, porque, como les digo, en un mundo laboral real, si no tengo un activo que no utilizo, lo puedo depreciar desde otra forma o puedo utilizar criterios como los que vamos a ver a continuación. Esto es lo que vamos a ver a partir de esta clase. Métodos distintos al que hemos visto, la legislación boliviana, algunos basados en la vida útil y otros basados en el rendimiento. Yo me voy más a los que se basan en el rendimiento, porque si hay producción, si hay trabajo, si hay uso, se los deprecia. Y si no hay trabajo, no. Pero también vamos a ver estos otros que también resultan ser muy útiles ya en un ámbito laboral real. Vamos a ver cada uno de ellos con sus propias características, ya con ejemplos reales. Primero partimos del método de la legislación boliviana, es el que conocen, que han venido usando. Obviamente esto requiere basarse en esta tabla que, reitero, es un anexo al artículo 22 del Decreto Supremo 24051. Es lo que comúnmente se utiliza en todo tipo de empresa. Bien, ahora vamos a ver este primer método, el método lineal o de la línea recta. Este método es similar al de la legislación boliviana, pero ¿cuál es la diferencia? Según este método, hay un valor residual para el activo. Valor residual, un valor que supuestamente va a tener el activo fijo al término de su vida útil. Este valor residual lo determina un experto. Si hablo de un mueble, un carpintero. Si hablo de un vehículo, un ingeniero mecánico. Si hablo de un equipo de computación, un ingeniero de sistemas o informático. Si hablo de un edificio, un ingeniero civil, un arquitecto. Ellos van a establecer cuál va a ser el valor residual, es decir, el valor del activo fijo cuando culmine su vida útil. Entonces, ahí se diferencia este método de la línea recta con el método de la legislación boliviana. El método de la legislación boliviana no hay valor residual, es cero. Pasa, digamos, una máquina en general. Utilizamos 8 años, al término de su vida útil su valor es cero, no tiene valor. Entonces vamos a ver ya este método, vamos a ir viendo cada uno de los métodos y además algunos procedimientos adicionales. Bien. Vamos a ver este primer ejemplo, por favor. Y así ya no se van a aburrir con la parte de fundamentación, que es muy importante. Bien, vamos a trabajar con este ejemplo, con el método de la línea recta o método lineal. En fecha 3 de abril de 2016, Comercial Los Andes
adquiere un equipo de computación portátil por un total de bolivianos 6.300. A Comercial Joya Andina, según factura número 2.557 en efectivo. La empresa decide depreciar dicho activo por el método de la línea recta. Está en su tuición, en sus manos. Simplemente debe comunicar al Servicio de Impuestos Nacionales 20 días antes de la fecha de cierre de gestión. Puede, está en su derecho. Según el informe de un ingeniero informático, al final de su vida útil tendrá un valor residual de bolivianos 1.100. No va a ser cero su valor al final de su vida útil, sino como este método, y como les decía, tendrá un valor residual de bolivianos 1.100. La cotización de las UFBs son las siguientes. Muy importante esto, por la norma contable 3, recuerden, estados financieros a moneda constante. Eso paulatinamente lo vamos a ver. Se pide la depreciación del activo fijo para el primer y segundo años de vida. No vamos a ver los 4, sino vamos a perder toda la clase. Vamos a ver solamente la parte esencial. Bien, entonces empezamos. Bien. Algunos aspectos, sin duda alguna, ya los conocen, otros los van a conocer. Bien, primero vamos a registrar la compra del activo. La compra del activo. Lo recomendable es que la compra sea con factura para que se tenga constancia de que se ha adquirido ese bien a favor de la empresa. Puede darse también algún hecho de que se compre sin factura y ahí es necesario la retención. Hemos visto retenciones, recuerden, entonces, muy importante la retención, en este caso con una tasa del 8%. Perfecto, entonces vamos a registrar la compra en fecha 3 de abril de 2016. No sabemos ya qué registro es. La empresa ya está en funcionamiento. Bien. Vamos a cargar, en este caso, como se está adquiriendo un equipo de computación portátil, ¿qué cuenta vamos a cargar? Obviamente, equipo de computación. Como subcuenta podría manejarse, y en un ámbito laboral es lo recomendable, qué tipo de computador es, un Toshiba, HP, Sony y demás, equipo de computación. Y como es una compra con factura, que es lo recomendable, crédito fiscal IVA. ¿Me ayudan por favor en esta parte? Para equipo de computación necesito que determinen el 87% de 6.300. Y lo mismo para el crédito fiscal IVA, 13% de 6.300. ¿Cuánto es, por favor, en cada caso? El primero es 54.810. Ya. $5.481. Es 6.300, no es 63.000. Perdón. Y en el otro caso, 819. muy bien. Perfecto. A. Como se está cancelando el activo, en este caso, en efectivo, como se establece aquí, a Caja Moneda Nacional.
en los 6.300. La glosa por la compra de un equipo de computación portátil a Comercial Joya Andina en efectivo según factura número, aquí tenemos el número de factura, 2.557. Hasta ahí no hay ningún problema. Reitero, lo recomendable la compra ya en un ámbito empresarial real, que se haga siempre con factura, algún documento que respalde. Si fuera con recibo, se debe proceder a la retención. Bien. Ahora es importante en esta parte sí realizar el trabajo con los libros mayores. Si no, estamos perdidos. De computación. Al debe, por naturaleza, tiene un saldo deudor, es un activo, 5.481. Bien. Hasta ahí algo que conocemos todos, una compra. Bien. Ahora sí, nos vamos a trasladar a la fecha de cierre de gestión de la empresa, que en este caso es una empresa comercial. Recuerden que según lo que indica el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, estas empresas comerciales cierran sus libros un 31 de diciembre. En este caso, 31 de diciembre de 2016. Ahora, recuerden la norma contable 3, estados financieros a moneda constante. Esta norma nos indica que los rubros no monetarios, donde, se incluyen los activos fijos, se deben actualizar en función a la cotización de las UFBs. Rubros no monetarios. Los principales son los activos fijos. Entonces, procedemos como nos indica la norma contable 3, vigente en Bolivia, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, a la actualización. ¿Qué nos indica? Justamente esta norma contable 3. Se debe actualizar el activo fijo considerando la cotización de la UFB a la fecha de cierre de gestión, en este caso el 31 de diciembre, y considerando la última fecha donde se actualizó el activo fijo, o en caso de ser nuevo, la fecha de su adquisición. Eso en síntesis nos indica esta norma contable 3. Pueden leer, claro, no lo dice como lo he expresado, ya manejan términos mucho más técnicos. Entonces, obedeciendo esto y como ustedes ya conocen, hay que determinar entonces la UFB final y la UFB o la cotización, para ser más precisos, perdón, de la unidad de fomento a la vivienda final, en este caso a la fecha de cierre de gestión, un 31 de diciembre de 2016, y la UFB inicial, que en este caso va a ser como el activo es nuevo a la fecha de compra. Bien,
Entonces, tenemos aquí arriba la cotización. Al cierre de gestión, al 31 de diciembre, como se puede observar aquí, 2.17.259. UFB inicial, o en este caso, a la fecha en que el activo ha sido adquirido, 2.11.360 o 2.11.360. Hay varias formas de encarar lo que vamos a realizar a continuación, que es la actualización. Pueden utilizar, si gustan ustedes, otro de los métodos que conocen. No hay problema. Al final, todos los métodos arrojan el mismo resultado. Tenemos que multiplicar el valor del activo antes de la actualización por la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al final, al cierre de gestión en este caso, sobre la cotización de la unidad de fomento a la vivienda inicial, a la fecha de compra en este caso, menos 1. Reitero, hay otras formas, pueden utilizar igual aquellas, no hay problema. Yo opto por esta. En este caso, el valor del activo del equipo de computación lo tenemos en su libro mayor. Miren, aquí muy importante. Algunos, y tengo esa experiencia, toman este valor. No, ese es el valor que se ha pagado. El valor que está en libros es este que tenemos aquí. Entonces, muy importante. 5.481. Ahora sí, me ayudan por favor. 5.481 por. Vamos a dividir. 2.17.259 sobre 2.11.360. Esa división menos 1. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 152.97. Gracias. Con 2 decimales los resultados, por favor. Gracias. Bien. Reitero, en Bolivia es uno de los pocos países del mundo donde a los contadores y empresarios se nos dificulta el proceso contable por las UFBs. En otros países no sucede esto. Bien, registramos entonces al 31 de diciembre de 2016. Esto ya conocen, lo han hecho en otras asignaturas. Cargamos la cuenta con el activo que se está actualizando, equipo de computación, al debe 152.97 a otro debate que se genera mucho entre contadores, auditores y otros profesionales, que cuenta utilizar como contrapartida. Lo general es utilizar la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. Hay otros expertos, Funes, por ejemplo, utiliza resultados por exposición a la inflación. Pero la mayoría, reitero, la mayoría concuerda en que se debe utilizar esto. Hay un debate, no vamos a entrar a ese debate, por el hecho de que cuenta utilizar como contrapartida. La glosa, por la actualización del activo al cierre de gestión. Bien. Podemos colocar, en algunos casos no es necesario, la cotización de las UFBs
para respaldar el registro, aunque no es necesario, reitero. Muy bien. Hasta aquí todo lo que ustedes conocían. Estamos repasando. Ahora sí, ya viene la parte que nos interesa. La parte de la depreciación. Bien, en esta parte, por favor, necesito que determinen el saldo, es decir, la suma de 5.481 más 152.97, por favor. ¿Cuánto nos da esa suma? $5,633.97. Gracias. Muy bien. Ya van a ver para qué nos sirve esto. Ahora sí vamos a la depreciación. Primer detalle. Cuando se está empleando el método de la línea recta, se debe proceder a actualizar el valor residual. Se debe proceder a actualizar con la cotización de las UFBs el valor residual. Entonces, aquí ya vemos algo diferente a lo que la mayoría ya ha visto. Tenemos que actualizar el valor residual. Primera condición muy importante. Reitero, esto por la existencia de las UFBs. En otros países no hacen esto por el hecho de que no manejan las unidades de fomento a la vivienda. En este caso, utilizamos esta misma, ciertamente no la misma fórmula. Ya van a ver por qué. Bien. UFB final y UFB inicial, las cotizaciones no van a cambiar. Cotización de la UFB final es la cotización al 31 de diciembre de 2016. Cotización de la UFB inicial a la fecha de compra, aquí me había olvidado colocar, que es el 3 de abril de 2016. No cambia. Ahora sí. Partimos del dato del valor residual que va a tener el activo fijo en un futuro. Y miren, esta parte justamente establece esto. Según el informe de un ingeniero informático, al final de su vida útil, el equipo de computación hablando, tendrá un valor residual de bolivianos 1.100. Estos bolivianos 1.100 hay que actualizar. Entonces, valor residual 1.100. Ahora sí, vamos a actualizar, pero en este caso la actualización del valor residual se hace de otra forma. Lo que vamos a hacer es multiplicar el valor residual por la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión o UFB final y la cotización de la unidad de fomento a la vivienda a, en este caso, la fecha en que se adquirió el activo. En este caso no se va a hacer la resta menos 1. Valor residual, 1.100. Cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre de gestión, 2.17.259.
Cotización de la UFB en la fecha de compra, 2.11.360. ¿Cuánto nos da esa operación, por favor? $1,130.70. Muy bien. 1.130.70. Gracias. Este valor no se va a registrar en libros, no, para nada. Es simplemente, podría decirse, un valor referencial, nada más. Ahora sí podemos calcular la depreciación. En este caso, como estamos utilizando el método de la línea recta, la depreciación se calcula de la siguiente manera. Ahí en sí también podríamos decir varias formas, dos en sí. Esta es la primera. Vamos a restar el valor actualizado del activo menos el valor residual actualizado, y esa diferencia la vamos a dividir entre el número de años de vida útil del bien. Otra forma que pueden emplear igual a esa diferencia del valor residual actualizado menos el valor residual actualizado, le multiplicamos el porcentaje de depreciación del activo. Cualquiera de las dos fórmulas sirve. En este caso tendríamos que remitirnos a lo establecido en el anexo al artículo 22 del Decreto Supremo 24051. En este caso, recuerden ustedes, el número de años de vida útil de un equipo de computación, recuerden ustedes, es de 4 años. O un coeficiente de depreciación anual del 25%. Bien. Aquí hay un detalle ahora, pero muy importante. Miren, el activo ha sido adquirido un 3 de abril, es decir, no ha sido adquirido un 1 de enero o en el mes de enero y por ende no completa una gestión. Entonces, otro detalle. Como el activo fijo fue adquirido, en este caso el equipo de computación, fue adquirido no al inicio de gestión, como nos indica, aquí hay que remitirnos, como indica el artículo 22 del Decreto Supremo 24051, el mismo se debe depreciar en función a los meses que transcurrieron desde su compra hasta la fecha de cierre de gestión. Primer detalle importante. Es decir, como indican algunos expertos, depreciar por duodécimas. Bueno, entonces, primero, en este caso, tendríamos que adaptar la fórmula que vemos ahí, o podemos realizar el procedimiento de manera secuencial también. Eso no hay ningún problema.
En este caso, reitero, hay dos formas. Podemos determinar primero la depreciación y luego recién determinar, en este caso, cuál es el valor real de la depreciación en función a los meses que han transcurrido, o utilizar esta otra fórmula. Podemos adaptar esta fórmula a lo siguiente. Bien. Reitero, pueden utilizar, si gustan, un procedimiento ya secuencial o la fórmula que acabo de establecer. Bien, ahora sí ya podemos iniciar con el trabajo de depreciación. En este caso, necesitamos, por una parte, el valor actualizado del activo, en este caso del equipo de computación. Eso, ¿dónde lo tenemos? Está en su libro mayor, aquí, 5.633.97. Tenemos que acudir a la información del valor residual actualizado, donde tenemos ese dato. Aquí está, 1.130.70. El número de años de vida útil del bien, tenemos ese dato, 4 años para un equipo de computación. Y lo que sí nos falta es el número de meses de uso en la gestión, es decir, cuántos meses realmente se ha empleado el activo desde su momento de compra hasta el cierre de gestión. Miren, para esto, un pequeño cálculo auxiliar. Número de meses de uso del activo en la gestión. En este caso, como nos indica el mismo decreto supremo, o hay que ser más específicos, el artículo 22 del decreto supremo 24051, en el caso de que un activo no haya sido, o en este caso para ser más específicos, se haya adquirido durante la gestión, se debe computar cuántos meses enteros, y eso hay que decirlo así, transcurrieron desde su compra al cierre de gestión. Meses enteros. Aquí no nos interesa, entonces, que como ha sucedido en el presente caso, no nos interesa que el activo haya sido comprado un 3 de abril o un 30 de abril, que sería el último día de ese mes. Contamos el mes entero, es decir, el mes de abril. No, reitero, no contamos los días, sino meses enteros. Entonces hay que determinar cuántos meses transcurrieron del 3 de abril al 31 de diciembre de 2016. ¿Cuántos meses han transcurrido? Eso les pregunto a ustedes. Reitero, consideramos un mes entero. El mes de abril como mes entero. ¿Cuántos meses entonces hubieran transcurrido del 31 de abril al 31 de diciembre? 8, Lisa.
si no me equivoco, son 9 meses. A ver. Abril, reitero, aquí no nos interesa que sea 1 de abril, no nos interesa que sea el 15, el 18, el 30. Se cuenta como un mes. Abril va a ser el primer mes. Mayo va a ser el segundo mes. Junio va a ser el tercer mes. Julio, el cuarto mes. Agosto, el sexto mes. Ah, no, perdón, el quinto mes, mil disculpas. Septiembre, el sexto mes, ahora sí. Octubre va a ser el séptimo mes. Noviembre, el octavo mes. Y diciembre, igual, reitero, no interesa en este caso qué día se ha adquirido, sino el mes. Y reitero, yo no me estoy inventando eso. Eso lo indica el Decreto Supremo 24051. Entonces, miren, 9 meses. 9 meses del 3 de abril al 31 de diciembre. Si no pueden hacer directamente, pueden un pequeño auxiliar para esta tarea. Entonces, número de meses de uso del activo en la gestión, 9 meses. Bien, tenemos todos los datos de entrada. Calculamos la depreciación ahora, por favor. Valor actualizado del activo, 633.97. Valor residual actualizado, 1130.70. Número de años de vida útil del bien, 4. Y en este caso, todo eso dividido entre 12 y el resultado por 9. ¿Cuánto nos da esa operación? $844.36. Muy bien. ¿Pueden verificar, por favor, los demás jóvenes? Sale ese licenciado. Muy bien. Sí, sale licenciado. Perfecto. Muy bien. Gracias. Primer detalle, entonces. Para calcular la depreciación, consideramos el valor residual en este caso. Y como vivimos en Bolivia, hay que actualizar ese valor residual con la cotización de las UFBs. Segundo detalle, el hecho de que el activo, como fue adquirido un 3 de abril, hay que computar cuántos meses han transcurrido de esa fecha al cierre de gestión para calcular la depreciación. Ahora sí, recién lo que nos interesa. Depreciación de equipo de computación. $844.36 a depreciación acumulada de equipo de computación. Esta es una cuenta complementaria de activo. En cambio, la primera es una cuenta de gasto, recuerden ustedes. La glosa por la determinación de la depreciación del equipo de computación
durante el periodo. Nada más. Si quieren, pueden registrar además el detalle del método de depreciación utilizando el método de la línea recta. Ya han visto, es diferente al método de la legislación boliviana. Bueno, en este caso, para finalizar esa primera tarea, el libro mayor de la cuenta complementaria de activo, depreciación acumulada de equipo de computación. Bien. Al haber 844.36. Bien. Ahora vamos a trabajar con la siguiente gestión más, no con todas las gestiones, sino nos vamos a perder todas las clases con un solo activo. Vamos a hacer en todos los ejercicios solo de 2 gestiones, no de todas. Nos vamos a trasladar al 31 de diciembre, del 2017. Un año al futuro nos vamos a trasladar y vamos a realizar el mismo trabajo. El mismo trabajo como medio de repaso y viendo algunos detalles. Bien, entonces, nuevamente procedemos a la actualización del activo fijo. En este caso, el equipo de computación. Ya tenemos nosotros los lineamientos. Aquí arriba necesitamos conocer la UFB final, es decir, al cierre de gestión, en este caso al 31 de diciembre de 2017. La UFB inicial, es decir, en este caso, corresponde a la última actualización del activo. ¿Cuándo se ha actualizado por última vez el equipo de computación? Un 31 de diciembre de 2016. Aquí algunos erran, por ejemplo, y hay que decirlo, utilizan la cotización de la UFB al inicio de gestión. No es así. Y esto lo indica, reitero, la norma de contabilidad generalmente aceptada 3. Se debe utilizar la cotización de la UFB a la última o a la fecha de la última actualización del activo. Y en este caso fue el 31 de diciembre de 2016. Y además requerimos el valor del activo. Bien. Cotización de la UFB al 31 de diciembre de 2017. Está aquí arriba. 2.23.694. Cotización de la unidad de fomento a la vivienda, la última vez que se actualizó el activo, aquí lo tenemos, 2.17.259. Y el valor del activo, en este caso del equipo de computación, igual considerar, por favor, el valor que está registrado en su libro mayor. 5.633.97. Bien, ahora sí podemos actualizar el activo. Tenemos la fórmula. Voy a copiar, por favor, directamente la que tenemos arriba. Aquí está. En este caso, el valor del activo ya es 5.633.97
cotización de la unidad de fomento a la vivienda al, en este caso, nuevo cierre de gestión, 2.23.694. Cotización de la UFB la última vez que se realizó la actualización, 2.17.259. ¿Me ayudan, por favor? $166,87. Gracias, Dania. ¿Puede revisar, por favor? Está bien, licenciado. Muy bien. Trabajo, reitero que lo conocen. Bien. Lastimosamente, reitero, a los contadores, a los administradores de micro y pequeñas empresas, se nos complica el trabajo contable por la existencia de las UFBs. En otros países no es así. Equipo de computación, cargamos nuevamente la cuenta con el activo que se está actualizando. Al debe, los 166.87. A la contrapartida, ajuste por inflación y tenencia de bienes. Reitero, hay un debate entre qué cuenta es apropiado utilizar. La mayoría sugiere esta. La glosa por la actualización del activo fijo a cierre de gestión. Reitero, aquí muy importante el trabajo y el seguimiento con el libro mayor. En este caso, el libro mayor de la cuenta equipo de computación. En este caso, ahora sí, al debe los 166.87. Sumamos, por favor, me ayudan a sumar 5.633.97 más 166.87. 5.800,84. A ver, verifiquen, por favor. Sí sale eso, licenciado. Sí sale, licenciado. Gracias. Bien, Muy bien. Ahora, nuevamente, tenemos que determinar la depreciación. Nuevamente obedecemos lo que ya conocemos, solo que en este caso ya no se va a depreciar por los meses, porque ya en este caso se ha trabajado una gestión entera, entonces ya no va a haber ese problema. Es decir, vamos a emplear directamente, perdón, mil disculpas, voy a buscar la fórmula. Ya no vamos a utilizar esta fórmula, porque en este caso, en cuestión, para la operación en cuestión, un momentito, vamos a emplear simplemente esta otra. ¿Por qué? Porque ya se ha trabajado una gestión entera. El activo ya ha trabajado una gestión entera. Entonces, simplemente utilizar esta otra fórmula. Como les decía, en este caso, se emplea la siguiente fórmula en vista de que el activo ya operó o estuvo en manos de la empresa durante la gestión completa, es decir, los 12 meses. Muy bien, entonces,
En este caso, ¿qué vamos a requerir? Nuevamente hay que proceder a la actualización del valor residual. Mire, como les vengo mencionando, lo que complica el trabajo es el hecho de las UFBs. Tenemos igual aquí arriba el proceso de actualización del valor residual. Obedecemos la misma fórmula. Lo único que va a cambiar son los datos de entrada que vamos a tener. En este caso, UFB final a la fecha de cierre de gestión. Estamos hablando ya de la gestión 2017. Tenemos el dato aquí arriba. 2.23.694. UFB inicial, en este caso ya no va a ser a la fecha de compra, sino va a ser a la fecha de la última actualización. En este caso, 2.17259. Y el valor residual actualizado. Ese dato sí hay que obtenerlo del procedimiento de la gestión anterior. En este caso, buscamos ese dato. Aquí está. 1130.70. Con ese dato se va a trabajar. Un momentito, mil disculpas. 1130.70. Bien. Ahora sí, procedemos a esta tarea. 1130.70 por cotización de la unidad de fomento a la vivienda al cierre, 2.23.694. Cotización de la UFB la última vez que se realizó, 2.17.259. Esa operación, por favor, ¿cuánto nos arroja? 1164.19. Sí. 1164.19. ¿Los demás qué dicen? ¿Está en lo Sale correcto? eso, licenciado. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, recién podemos calcular la depreciación. Reitero, miren, lo que vuelve extenso al procedimiento es el hecho de las actualizaciones. Tenemos el valor actualizado del activo, viene del libro mayor, 5.800.84. Tenemos el valor residual actualizado, y en este caso, este dato es el que se debe emplear, 1.164.19. Y el número de años de vida útil del bien. En este caso, conocemos que un equipo de computación tiene una vida útil de 4 años. En este caso, valor actualizado del activo, 5.800.84. Valor residual actualizado, 1.164.19. Esa diferencia la dividimos entre 4. ¿Cuánto nos da? $1,159,16. Pueden ir verificando, por favor. Gracias, Fabiola. Con 2 decimales el resultado, si en efecto ese es el valor. Ese es, licenciado. Gracias.
Bien. En este caso, reitero, ya no se ha hecho el cálculo por duodécimas o por los meses transcurridos. ¿Por qué? Porque el activo ya estuvo una gestión entera en manos de la empresa. En este caso, cargamos la cuenta de gasto o de egreso, depreciación de equipo de computación. En este caso, 1159.16. A una cuenta complementaria de activo. Ahora reciben esa denominación. Depreciación acumulada de equipo de computación. Al haber 1159.16. La glosa por la determinación de la depreciación del activo durante la gestión utilizando el método de la línea recta o método lineal también se denomina. Aquí importante trabajar con el libro mayor de la cuenta depreciación acumulada de equipo de computación. Al haber en este caso los 1159.16. Y finalmente, reitero, todo esto del proceso de actualizaciones se encara por el hecho de la existencia de las unidades de fomento a la vivienda. La actualización de la depreciación acumulada es un proceso similar al que se ha realizado anteriormente con la actualización del activo fijo, solo que como dato principal se tiene la depreciación acumulada de la gestión anterior. Esto sí ya lo conocen, pero es esencial. Actualización de la depreciación acumulada. Nos basamos nuevamente en la cotización de la UFB al cierre de gestión y en este caso la cotización a la última o a la fecha de la última actualización. Y en este caso ya como dato de entrada la depreciación acumulada de la gestión anterior. En este caso, nos remitimos a el mayor y en este caso el valor a actualizar 844.36. Esto sí ya lo conocían. Tenemos en este caso la fórmula para la actualización. En este caso, el dato de entrada es la depreciación acumulada antes de la actualización. 844.36 por. En este caso, el dato ya no cambia, como he copiado de lo que teníamos. Cotización de la UFB al cierre de gestión, 2.23.694. Cotización de la UFB la última vez que se realizó la actualización, 2.17.259. La razón, menos 1. ¿Cuánto nos da esa operación, por favor? 25,01. 25,001. Muy bien. Pueden verificar. Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Muy bien. Perfecto. Y con eso hubiéramos concluido el proceso para el segundo año. Sumamos, por favor, cuánto
es el saldo de esta cuenta. Sumamos todos los valores que están en el lado del haber. 2028.53. Exacto. Muy bien, gracias, Ángela. Bueno, de esta forma hemos concluido, reitero, con el cálculo de la depreciación y obviamente otros procedimientos adicionales para la segunda gestión. Y ya a partir de este momento, el procedimiento se repite en las siguientes gestiones que le quedan de vida al activo. No vamos a ver aquello porque en sí es un procedimiento ya mecánico, si se han dado cuenta. Lo importante era ver, como les decía, el proceso para la gestión inicial o en la gestión donde se adquirió el activo fijo en cuestión y ver el procedimiento para determinar la depreciación, una segunda gestión. Ya reitero, a partir de la tercera gestión, el procedimiento es el mismo que el empleado en la segunda gestión. No va a cambiar las cuentas, lo único que va a cambiar es la cotización de las UFBs y obviamente algunos datos de entrada respecto al valor del activo o al valor de la depreciación acumulada. Nada más. Por ese hecho, reitero, vamos a perder tiempo si nosotros nuevamente vemos los procedimientos en las siguientes gestiones. Necesito yo, reitero, ver ya los otros métodos de depreciación que existen. En este caso ya hemos concluido con lo que se refiere al método lineal o método de la línea recta. Características, reitero, la existencia de un valor residual, algo que no existe en el método de la legislación boliviana. Y han visto que igualmente hay que ir actualizando el valor residual en cada gestión. Pese a que esto, si se han dado cuenta, no se registra en ningún momento en los libros. No registramos ese valor residual, simplemente es un dato, podría decirse, auxiliar o paramétrico. Nada más. Ahora vamos a ver el segundo método. El método, mil disculpas, el método de los saldos decrecientes. Este quizá es un método, uno de los métodos especiales más importantes porque va depreciando el activo de manera decreciente, como su nombre lo indica. Pero aquí es sumamente esencial que exista un valor residual del activo. Sumamente esencial. Para trabajar con este método, se determina una tasa fija de depreciación. ¿Cómo determinamos? A través de esta formulita. Pero, y por eso considero a este método el mejor de todos, calcula la depreciación en función al valor en libros del activo. Es decir, al valor actualizado del activo menos su depreciación. Entonces, por eso yo considero que este es el mejor método de depreciación que puede haber o existir. No vamos a ver ya esto en lo que es un registro contable. Ya estamos a 12:09. Vamos a dejar aquí. Continuar la siguiente clase. El viernes, si no estoy equivocado, es feriado. No hay ningún instructivo o una circular por parte de la universidad. Si es que me envían el instructivo, estuviéramos viéndonos directamente el siguiente martes. Si no hay nada, entonces el viernes. Eso les quería comentar, por favor. Ahora, no sé, aquí tenemos 29, son pocos, pero yo quería definir ya la fecha del segundo parcial. Yo quisiera tomar el segundo parcial un 5 de febrero, llega viernes. Quiero tomar los exámenes viernes porque han visto tenemos más tiempo, podemos tomar en 2 horas. No sé si estuvieran de acuerdo los 30 estudiantes que están aquí, o 29 en sí.
tomar el segundo parcial un viernes 5 de febrero. Miren, estamos todavía a un largo tiempo. No sé, es una sugerencia que les hago. En mi opinión, dicen, yo pienso que estaría bien, como usted considera, tenemos más tiempo el viernes. Sí. Y además, si ya fijamos un segundo parcial, sería, por ejemplo, hasta lo que hemos avanzado hasta ahora nada más. Entonces, no sé, eso, ¿qué dicen los demás? Pero, ¿qué dicen las demás? ¿Qué dicen los demás? Buenos días, licenciado. Sí, Yo también estaría de acuerdo para el 5 de febrero, ya que tenemos más tiempo, ¿no? Para realizar los ejercicios. sí, además, creo que los miércoles algunos tienen choque con gerencia, me comentaban, entonces viernes, me imagino que nadie tiene, el anterior parcial no hubo problema. Bien, entonces sería el 5 de febrero. Los temas o qué aspectos a considerar, a ver, les sugiero desde deudores con cargo de cuenta. Hemos avanzado, recuerden eso al volver del receso, deudores con cargo de cuenta, hasta lo que hemos avanzado hoy, si les parece, o quieren seguir avanzando. No, dicen, estaría bien hasta hoy. Justamente reitero esto para darles mayores facilidades a ustedes. Sé que muchos están justamente en su proceso de trabajo dirigido, internal rotatorio, tesis, entonces, ¿qué les parece? Es decir, deudores con cargo de cuenta, hemos avanzado lo que es todo crédito fiscal, hemos avanzado, recuerden, crédito fiscal, aquí incluso hemos visto lo que es IT, todo lo que hemos visto, lo que es documentos por cobrar, hemos visto descuentos, hemos visto descuentos y protesto, y hemos visto activos realizables. Es decir, lo que es actualización de inventarios e importación de bienes de cambio. Y lo que hemos visto hoy, depreciación solo por este método, que es depreciación de activo fijo por el método lineal. No sé si les parece, entonces, reitero, sé que están pocos, pero me imagino que para los demás también sería favorable lo que les propongo. No sé si están de acuerdo. No sé qué dicen los demás o las demás. ¿Están de acuerdo o no les parece? De acuerdo, Licen. Sí, Licen, yo también estoy de acuerdo. Licenciado, de acuerdo también Está yo. bien, licenciado. Bueno. Perfecto, entonces lo que voy a hacer el viernes, no sé si pasemos clases o no por lo del feriado, les voy a comunicar eso. Les voy a mandar otra tarea entonces, otra tarea que les va a servir como medio de preparación, igual me la tienen que presentar a través de la plataforma. No es obligatorio que me presenten, pero ya saben que esto les va a ayudar igual a aumentar su nota final como promedio de prácticas. Entonces les voy a dar otra tarea. Entonces, quedamos en esto, jóvenes. Reitero, el viernes no sé, hay un feriado nacional, no sé, no ha salido todavía un instructivo por parte de la universidad. Si sale el instructivo, les comunico y entonces nos estuviéramos viendo el martes directamente, si les parece. Está bien, licenciado. Bien, no sé qué dicen los demás. Sí, está bien, Licen. Bueno, Licen. Bueno, entonces quedamos en eso. Voy a preparar una práctica, entonces les va a servir como medio de estudio. Igual a los que gusten la presentan. Bueno, entonces quedamos en eso, jóvenes señoritas. Y dependiendo de si hay un instructivo o no, nos vemos el viernes o directamente el siguiente martes. Gracias, entonces nos vemos la siguiente clase.